Hoy tenemos el error 506, que el color no solo vemos como un elemento determinante de la arquitectura, además de que no solamente puede cambiar por completo espacios y elementos, sino que también puede influir en las personas, incluso a nivel emocional. Estudio Animales es un estudio de diseño con sedes en Madrid y Barcelona, fundado en 2013 por Javier Jiménez Iniesta, arquitecto nacido en Albacete en 1978 y graduado con matrícula de honor en la Universidad de Alicante en 2007. Este estudio se especializa en proyectos de interiorismo, arquitectura y efímera, abarcando desde el diseño industrial y en pequeña escala hasta la creación de identidades de marca y el desarrollo de propuestas espaciales integrales, siempre con el enfoque de innovar y adaptar las necesidades del cliente. La esencia de su trabajo reside en la redefinición de espacios en un sujeto contemporáneo, explorando una visión futura, optimista y experimental en busca de ampliar límites de la arquitectura y el diseño. Javier Jiménez Iniesta complementa su actividad profesional con la docencia y la investigación académica, dirigiendo el máster en Dirección Creativa de Retail del Instituto Europeo de Diseño y siendo profesor en la Escuela Elisava. Desde 2003 ha impartido clases y conferencias en distintas universidades y colegios de arquitectos en Europa, incluyendo la Universidad de Alicante, la Escuela de Arquitectura de Venecia y la Universidad Internacional de Cataluña. Su interés académico culminó en 2013 con un máster en Teoría e Historia de la Arquitectura en UPC de Barcelona, de donde surgió su proyecto de investigación Ultraarquitectura, que analiza la influencia del usuario en el diseño de la arquitectura doméstica contemporánea. El trabajo de estudio animal ha sido reconocido en premios nacionales e internacionales, destacando su selección en las últimas ediciones de los premios Arquia Próxima, la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, los premios FAT de Arquitectura e Interiorismo, entre otros. Además, sus proyectos han sido publicados en revistas especializadas como Domus, On Diseño, Detail, consolidando a Estudio Animal como una referencia en el ámbito del diseño ultracontemporáneo y la arquitectura de vanguardia. Pues un honor y un gusto estar aquí. Tengo vínculos emocionales y personales con Cartagena que me han hecho pues tener ganas de venir y estar muy feliz de estar aquí. Voy a hacer una charla en la que vamos a hablar de la arquitectura desde un lugar un poco periférico, digamos, y desde tres posiciones que tienen que ver con la práctica diaria en nuestro estudio. Nosotros, desde que fundamos Estudio Animal hace 10 años, algo más de 10 años, casi 11, decidimos que íbamos a trabajar desde el interior de la arquitectura y no desde la arquitectura, pero siempre como con un posicionamiento y con una visión pues radicalmente arquitectónica, que creo que es lo que seguramente nos diferencia de la mayoría de la gente que se dedica a trabajar el interiorismo y la decoración, ¿no? Nosotros, a mí me gusta mucho esta statement como de que todo es interior, ¿no? de que la ciudad es la casa y la casa es la ciudad, y tiene que ver con que nosotros pasamos, para que os hagáis una idea, el 90% del tiempo que vivimos, el tiempo de nuestras vidas, transcurre en el interior de la arquitectura, ¿no? Y esto pues tiene una connotación como que hace que el peso al final de los espacios que habitamos, ¿no? Sea superlativo, ¿no? Sea casi como determinante en la vida, en las cosas que nos pasan en la vida, ¿no? Me flipa este dibujo de Buckminster Fuller, ¿no? En el que intentó convencer al presidente de los Estados Unidos de construir una gran cúpula geodésica que convirtiese Manhattan en un interior, ¿no? Es como, casi como una especie de profecía de los tiempos que vivimos, ¿no? En los que, pues como os decía, el tiempo libre casi que transcurre en el interior, el tiempo de trabajo transcurre en el interior, nuestras vidas personales transcurren en el interior, comemos, amamos, dormimos, trabajamos en el interior de la arquitectura, ¿no? Así que este fotomontaje tan bonito y tan sugerente
de alguna manera se está convirtiendo casi como en la realidad de nuestro día, ¿no? Es casi como una visión del futuro, como tantas otras que Fuller tuvo, ¿no? Y este es el paisaje o el dibujo que venimos construyendo desde que empezó el estudio, ¿no? Donde cada vez que acabamos un proyecto volcamos como estos dibujos en esta especie de ciudad de interiores que se está empezando a construir, ciudad de interiores de animal, ¿no? O sea, como fijaos como en esta capacidad que tienen los interiores de acabar construyendo una suerte de urbanismo en la que trabajamos quitando la piel, ¿no? y visualizando un poco el espacio que se genera dentro de la arquitectura, ¿no? Y por otro lado está este otro paisaje, que es el paisaje que tiene que ver con vuestro statement de hoy, ¿no? Como el trabajo con el color y la capacidad que el color tiene de generar una suerte de atmósfera o de espacio diferenciado de otros, ¿no? Y que va más allá, desde luego, del propio uso del color y que entiende un poco como el color como un material de construcción, ¿no? Lo salvaje sería como el punto de partida del estudio, ¿no? Como sería intentar entender que nos posicionamos del lado de desarrollos de proyecto no convencionales, arriesgados, peligrosos, ¿no? Y quería como poneros un vídeo, que es este, espero que se oiga. Bueno, Roar es una película terrible, casi diría serie Z, podría ser algo así, ¿no? No me interesa especialmente la película como producto cinematográfico, aunque está guay que la veáis, pero sí que hay una historia alucinante detrás de la producción de esta película. Noel Marshall era un productor de la época dorada de Hollywood, es uno de los grandes productores de la historia del cine, ha producido prácticamente todas las películas de Alfred Hitchcock, fue un personaje como muy importante a la hora de consolidar, digamos, como Hollywood como una industria cinematográfica como la mayor del mundo, ¿no? Noel Marshall se enamora locamente de Tippi Hedren, que es una actriz que también era como una especie de chica Hitchcock, ¿no? Es protagonista de Los pájaros, en fin, una de las grandes actrices de la historia del cine también. Se enamoran perdidamente, se hacen como una especie de luna de miel a la sabana africana y se vuelven completamente locos con África, ¿no? O sea, como vuelven de ese viaje como habían tenido una especie de revelación, como África era como el sitio donde tenían que vivir, que trabajar, etcétera, ¿no? Y entonces deciden hacer esta película, ¿no? Deciden hacer Roar,
Noel Marshall convence a todo su equipo de producción para hacer esta peli, y esta peli se convierte en uno de los desastres más grandes de la historia de Hollywood, ¿no? Es como, digamos, como él decide, como habéis visto en el tráiler, filmar una historia de una familia en África con 300 animales salvajes, ¿no? Y digamos que el statement del guión ya es como risky business llevado a nivel como Dios, ¿no? O sea, como te metes en un risky business que ya es, que es hacer cine, ¿no? Que ya es un risky business en sí, y decides hacer una película con leones, panteras, tigres, elefantes, ¿no? Habéis visto en el tráiler que no, bueno, Melanie Griffith, que no sé si sois muy jóvenes todos, no sé si la conocéis, pero Melanie Griffith, que está ultra operada de cirugía estética, su primera operación de cirugía estética fue en el rodaje de esta película, no porque se quisiese ver más guapa, sino porque un león le arrancó la mandíbula, ¿no? Bueno, esa es la primera historia, ¿no? Todo el mundo abandona a Noel Marshall y a Tippi Hedren y a Melanie Griffith en África, se quedan allí acabando la película, gastándose todo el dinero que les queda, vendiendo su mansión de Beverly Hills. Al final terminan la película y el resultado es este que habéis visto, ¿no? Que como mínimo es como, me retracto de que no la tenéis que ver, como mínimo hay que verla, ¿no? Este es un fotograma de una cena tranquila en la sabana, ¿no? Dentro de esta historia tan chula hay una metahistoria que me gusta más todavía, ¿no? Que es esta serie de fotografías que son una de las fotografías más bellas que he visto nunca, que hace Michael Rugier para la revista Life. Resulta que cuando Tippi y Noel vuelven de África, deciden adoptar un león y vivían con un león en su mansión de Beverly Hills. Esta que veis aquí es Melanie Griffith, que es la hija de Tippi Hedren, y esta era la vida diaria de esta familia en su mansión, ¿no? Son fotos como alucinantes de Neil, que se llamaba el león. Y esta fotografía es como mi favorita de esta serie, es una foto que está siempre pululando por la mesa del estudio. Esta es una fotografía que a mí me fascina, ¿no? Porque digamos que pone junto como todos los ingredientes que hacen que nosotros estemos haciendo la arquitectura que estamos haciendo, ¿no? O sea, si entornáis un poco los ojos, es una cosa bastante bonita porque eres incapaz de diferenciar dónde empieza una cosa y termina la otra, ¿no? Tienes a Tippi Hedren, que es esta especie de animal actoral, digamos, con su ropa beige y su melena rubia, que se entremezcla con la melena alucinante de Neil, el león, que continúa con su piel maravillosa, que se mezcla con el pelo de la alfombra, que sube por las butacas, con el terciopelo, todos estos muebles como de madera. Hay una especie como de blur en esta imagen donde el riesgo y la arquitectura se dan la mano y que para nosotros dibuja un poco como el paisaje en el que nos gusta movernos a la hora de pensar los interiores que hacemos, ¿no? Voy a hablaros de 3 familias de proyectos en los que trabajamos en el estudio. Todos ellos, digamos que los abordamos desde una óptica similar, que tiene que ver con esta cosa como del riesgo y de poner en un brete a los clientes de alguna manera, ¿no? Hacerles reflexionar sobre cuál es la arquitectura que necesitan. Y nos da un poco igual la tipología, ¿no? Hacemos casas, hacemos tiendas, hacemos... ok. Este. Sí. Sí. O sea, me estabais oyendo como en el cine 3D, ¿no? O sea, bueno, esta cosa como de lo salvaje y además como de lo peludo, ¿no? Ponemos siempre como estas 2 imágenes juntas y nos gusta mucho ponerlas juntas, ¿no? Arriba,
un fotograma de 2001, Odisea del espacio, que espero que hayáis visto todos, donde vemos ese interior de la Estación Espacial Internacional que Kubrick imaginó en el año 68, ¿no? O sea, cómo va a ser la casa en el espacio en el 2001, ¿no? Pues bien, la foto de abajo es una fotografía de la Estación Espacial Internacional en el 2001. Como veis, hay una especie como de relación muy bonita entre la tipología espacial, ¿no? O sea, efectivamente es un espacio como que te rodea, 360, pero desde luego es un espacio que está absolutamente en las antípodas estéticas de lo que Kubrick había imaginado que iba a ser la casa del futuro, ¿no? Es un espacio peludo donde absolutamente todos estos pelos tienen una función y un uso, ¿no? Y que pues es cierto que la vida en el espacio resulta que tiene que ser muy fácil y muy accesible porque estás flotando, ¿no? Entonces tienes que poder acceder a todo muy rápido y pues se antoja un poco complejo este interior minimalista donde todo está como recogidito y guardado en escotillas, ¿no? Ultraarquitectura es una reflexión que arranca, como comentaban las chicas, en el máster de Historia de la Politécnica de Cataluña, donde completo mis estudios y donde genero este trabajo y arranca este trabajo hace muchos años, que me ha acompañado a lo largo de estos años, con parones, desde luego, y que algún día pues espero que se convierta en algo como físico, ¿no? Y tiene que ver con, efectivamente, como decíais vosotras, pensar qué le pasa a la arquitectura después del arquitecto, ¿no? O sea, qué sucede cuando el arquitecto desaparece de la vida de un cliente, ¿no? Los Eames, Charles y Ray Eames, hicieron una casa maravillosa en California, en Pacific Palisades, en el año 48, y 5 años después de estar viviendo allí, grabaron un vídeo fantástico que podéis ver en YouTube, que es este, House After 5 Years of Living, donde documentaban casi como de una manera como enfermiza la casa, ¿no? Cómo se vivía en esa casa. Y la manera de documentarla no era a través de fotografías generales, no era a través de planos, no era a través de la documentación a la que estamos acostumbrados, ¿no? Sino que lo que hacían eran fotografías, cientos y cientos de fotografías de los rincones de la casa y de los objetos que en ese momento había en la casa, ¿no? Pues nuestro trabajo Ultraarquitectura ha tratado de documentar todos los años en los que los Eames han estado viviendo allí y ha tratado de dibujar, está dibujando en axonométrica esa casa tal y como Charles y Ray Eames querían que se entendiese, ¿no? Que entendemos que es como de la misma manera en la que ellos habían hecho este vídeo, ¿no? La casa es esta, como veis. Estos son algunos de los fotogramas de esa película de la que os hablo, que dura unos 5 o 6 minutos. Y este es un ejemplo, ¿no? de una de las fotografías que Ray hace de su colección de peines, ¿no? Los Eames eran unos tipos que viajaban muchísimo y que tenían esta cosa como un poco Diógenes, curado, ¿no? Como eran curators de su propia vida y de todos los souvenirs que iban como construyendo el día a día de sus periplos y de su movida, ¿no? En el 2001 o 2011, no veo bien, 2011, en el 2011 Miguel de Arataña hace un reportaje fotográfico con motivo de la rehabilitación de la Casa de los Eames y aprovechan para, bueno, la Casa de los Eames se tiene que rehabilitar, está todo hecho un asco después de tantos años, entonces vacían la casa. Antes de vaciar la casa, Ricardo Arataña hace estas fotos que intentan imitar un poco las fotos que había hecho Ray. Yo tengo acceso de repente a todas esas fotografías un día por casualidad y decido arrancar esta aventura en la que de repente descubrimos que la Casa de los Eames tiene más que ver con la vida de los Eames y con los objetos que han ido recopilando a lo largo del tiempo que con la propia arquitectura que construyen, que no deja de ser al final un ejercicio fantástico como de infraestructura ligera, industrializada, fácil de construir,
para toda esa colección que al final es la vida de Charles y Ray Eames, ¿no? Aquí tenemos algunas fotografías. Esta es una fotografía de la casa vacía, ¿no? Donde veis como que realmente acabé descubriendo que lo que verdaderamente mantenemos en la retina y nos interesa de la casa de Charles y Ray Eames no es tanto la arquitectura, que también, sino lo que contiene y contenía esa arquitectura, ¿no? Y que estas imágenes sin todo eso de repente convierten a la casa en otra cosa y no la reconocemos, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho durante todo este tiempo ha sido recopilar toda la documentación fotográfica que existe de esta casa en revistas especializadas, pero también en muchas revistas no especializadas. Los Eames eran unos todoterreno, o sea, eran unos tíos que un día los veías, o sea, que podrían haber tenido un croquis hoy día, ¿no? Y al día siguiente estaba en el programa Ana Rosa explicando cómo han diseñado su cocina, ¿no? Entonces, eran unos personajes muy alucinantes en el sentido de que llegaban a todo el mundo, ¿no? Entonces, las publicaciones de su trabajo son tan variopintas como, no sé, Arts and Architecture, pero también la revista Life, pero también Casa y Hogar, ¿no? O sea, como se movían en ese espectro tan variopinto, ¿no? Y lo que hemos hecho ha sido recopilar toda esa documentación fotográfica de todas esas publicaciones y hemos ido detectando en una labor así muy detectivesca y muy bonita, con lupa, además como con fotografías analógicas, qué objetos iban apareciendo y en qué años, ¿no? De manera que dibujábamos en axonométrica, en AutoCAD, que es como yo dibujo y la única manera que sé de hacerlo, ¿no? Cada objeto, y le asignábamos un QR, lo clasificábamos y ese QR te conduce directamente a la foto y al año en el que ese objeto ha aparecido por primera vez en la casa. Los dibujos, bueno, este es un dibujo de un estado en el que habíamos dibujado el 48 al 78, creo, si no recuerdo mal, con todas las capas solapadas, ¿no? Le va a costar cargar ahora. Y este es como el dibujo total de toda la casa, donde veis la cáscara de la arquitectura y dentro todo el interior y todo lo que sucede en la arquitectura, con cosas. Ha sido un trabajo muy bonito, hemos descubierto mogollón de cosas como que no habíamos visto nunca, como fotografías del garaje, donde tenían una carpa de un circo, porque ellos eran unos grandes amantes de un circo, tenían un Mercedes 500 maravilloso, precioso, que hemos dibujado. En fin, hemos como intentado dibujar absolutamente todo lo que hemos ido encontrando. Y bueno, lo bonito de este trabajo, esto es 49, la primera noche que pasan allí, Charles hace una serie de fotografías a Ray abriendo los regalos de Navidad, esa foto mítica de ellos antes de terminar la casa, en el levantamiento de la estructura, donde se suben a las vigas, ¿no? Y Julius Schulman les hace esas fotos tan bonitas, como casi flotando en el espacio. En fin, veis una casa como muy vacía, donde prácticamente en el momento que hicimos esta investigación no teníamos fotografías, por ejemplo, de la cocina, no se publicó la cocina por ningún sitio. Y van pasando los años y la casa se va llenando de cosas, se va llenando de objetos. Los Eames empiezan a viajar y a consolidar como su fama profesional y son invitados a Japón, son invitados a mogollón de sitios y van trayendo como souvenirs de todos esos viajes, ¿no? Y nosotros vamos como detectando. Por ejemplo, es un día muy concreto en el que invitan a Charles Chaplin, a Isamu Noguchi, a toda una serie de personajes justo a su vuelta de su estadía en Japón dando clase, y entonces deciden organizar una cena japonesa con una maestra de ceremonias que les da como de cenar, como una ceremonia del té. Todos estos dibujos pues, tienen que ver con fotografías que hemos encontrado y su traducción a este dibujo axonométrico, ¿no? Este es un reportaje de la revista Vogue que hacen un momento dado en la casa. Aquí tenéis por aquí a las modelos posando. Que no sé por qué está pixelado, es una única fotografía que encontré de una visita de un convento que luego acabó siendo la Madre Corita. Tenía un convento en Los Ángeles y Charles andaba detrás de que le encargasen la reforma del convento, y un día invitan a toda la congregación de monjas y hay unas fotos alucinantes, ahora veréis una, 2 o 3 fotos alucinantes de ese día. La casa se transforma, ¿no?
permanentemente y se transforma porque la vida se transforma ahí, ¿no? De repente aparece esta lámpara que veis aquí, que solo está como unos años. Hay una foto con Billy Wilder donde se ve perfectamente esta lámpara, pero luego es muy difícil verla en otras fotografías. Aquí ya ha desaparecido. Este es el día que muere Ray. Ray muere el mismo día, 10 años después exactamente que Charles. Charles muere en el 78, Ray el mismo día en el 88, y la casa en ese momento se congela, ¿no? Y la casa se queda como congelada en el tiempo y se convierte en otra cosa que no es una casa, se convierte en un museo, ¿no? Y de repente puedes ir allí y, bueno, pues visitar la casa pagando un módico precio que ayuda a conservarla. La han mantenido así durante años hasta que se ha vaciado. Este es un dibujo que solapa el primer año y el último año, ¿no? En rojo veis lo que había en el primer año, en azul veis lo que había en el último año, lo que hay ahora en la casa, y veis como la capacidad que el usuario tiene de transformar el espacio y de convertir el espacio doméstico en una cosa increíblemente personal, ¿no? Y absolutamente insospechada, ¿no? y poco planificada. Y eso que aquí ellos eran los arquitectos de su propia casa, ¿no? Que es como también un dato importante, creo, ¿no? Bueno, aquí veis algunas de las fotos, hay cientos, ¿no? Pero como que algunas de las fotos que nos dan claves. Esta es esa cena con Chaplin que veis ahí en el centro, de donde hemos sacado este reportaje de Vogue, donde hemos sacado toda esta información para dibujar esta arquitectura, ¿no? Aquí les veis a ellos viejitos, una de las últimas fotografías que hay de ellos en la casa. En el año, esta es una foto del año en el que muere Charles, de hecho. Y aquí veis a todas las monjas como tapando el espacio doméstico casi, ¿no? Bueno, este es el momento en el que se vacía la casa y se empieza a usar la casa para otros fines, ¿no? Se hacen cenas benéficas con multimillonarios que financian la obra. Se hace un showroom de Herman Miller para hacer un shooting de mobiliario de los Sims. Y bueno, ¿y cómo dibujamos esto? Pues esto lo dibujamos, como os decía antes, en AutoCAD, con licencia. Y si hacemos como zoom, podéis ver la chifladura que está suponiendo hacer este trabajo. Es un trabajo que he conseguido que deje de obsesionarme, pero que me tuvo muy obsesionado durante muchos años. Empecé, y esto es un momento que está congelado ahora mismo, empecé a dibujar los libros de la casa. Veis algunos títulos, hay un libro aquí de Giacometti, hay libros del circo. He parado con eso porque me estaba volviendo un poco loco, pero es un ejercicio que quiero retomar. Me interesa muchísimo saber qué leen los arquitectos y me interesa muchísimo más que leían los Sims, ¿no? y qué libros tenían en su biblioteca. Cuando crees que has terminado un dibujo, ¿no? 1948, esto es lo que hay, hemos encontrado todas las fotos, cerramos, de repente un día aparecen más fotos, ¿no? Dices, jo, tío, o sea, ya había acabado esto. Entonces, de repente un día encontramos una fotografía del día que ponen las cortinas y encontramos, os decía antes que no había ninguna foto de la cocina, una fotografía en un catálogo de Herman Miller de 1949 de la cocina. Detectamos que es la cocina por las carpinterías de la casa, porque el suelo ellos ya se encargaron de poner una alfombra que hiciese que no pareciese la casa de los Sims, pero claramente es la cocina de los Sims. Y entonces pues encontramos fotos donde pues está fotografiado el desayuno que montaron para ese shooting, y entonces pues este dibujo que pensábamos que estaba acabado pues sigue en proceso, porque de repente pues yo me veo en la necesidad imperiosa para dormir de dibujar a Ray colocando las cortinas, o de dibujar esa mesa maravillosa que habían montado para el shooting, o de dibujar este momento en el que terminan los muros de contención que también encontramos, o de dibujar el primer selfie de la historia seguramente, que es esta foto que se hacen autorretrato Charles y Ray contra uno de los vidrios de la casa, ¿no? La chaladura continúa cuando un día yo decidí terminar los dibujos en el año 88, donde la casa se congela, y no dibujar nada más que eso.
como una especie como de ciclo de vida de los usuarios. Y de repente encontré estas fotografías del terremoto de Los Ángeles del 94, y son fotografías de la casa, ¿no? Y pensé, bueno, es que la casa sigue ahí, ¿no? O sea, y la sigue habitando gente, ¿no? O sea, ya no son ellos, pero de repente la casa, como os decía antes, se ha convertido en otra cosa, ¿no? Y entonces decidí embarcarme en la locura de dibujar la casa en el terremoto, ¿no? Y cómo quedó esa casa. Entonces, es una cosa que estamos haciendo ahora. Esta es la cocina, que es lo que tenemos dibujado ahora mismo, con todas las vajillas rotas y los cajones abiertos, los muebles por ahí. Y lo que estamos haciendo ahora es terminar ese viaje en el año en el que se vacía la casa. Hemos decidido, no sé lo que va a pasar, ya no, o sea, toco madera con que acabe ahí. Estas dos fotos son muy bonitas, ponerlas juntas, verlas juntas, porque si tú pones en Google Eames House, aparecen las dos, como indistintamente, ¿no? Y podías pensar que son dos fotos de la casa con una luz, esta con una luz muy mala, ¿no? Resulta que esta es una foto de la casa, efectivamente, y esta es una foto, veis aquí a un segurata, aquí al fondo, de la reconstrucción que hicieron de la casa en el Museo LACMA de Los Ángeles, ¿no? Y colocaron, inventariaron absolutamente todos los objetos. No he conseguido esa lista, es una cosa como que de la que ando detrás, con contactos como, no he hablado con Donald Trump, pero casi, y no hay manera de acceder, la Eames Foundation no me da la lista de objetos de la casa, ¿no? Que sería como para mí el cierre del asunto, ¿no? O sea, como para mí este trabajo es esos dibujos y una lista de los 756 objetos que hay catalogados en la casa. Bueno, entonces pues encontré estas fotografías de gente restaurando la casa y es el último dibujo que estamos haciendo con la casa vacía, con los trabajos de restauración. Como veis, está un poco en proceso. Estamos viendo como qué empresas se dedicaron a esto. Por el camino, Ice Cube hizo un vídeo musical ahí también, que es un rapero que no sé si conocéis. Bueno, en fin, ahí estamos. Me apetecía muchísimo contaros esto, ¿no? Porque no es un proyecto de arquitectura construido, pero creo que es un proyecto de arquitectura que casi me ha puesto más cerca de los clientes y de la arquitectura que hacemos que todos los proyectos que hemos hecho juntos, ¿no? Es muy importante que mantengáis esta tensión después de acabar la carrera, que os pone en relación con la investigación, con la lectura, con la cultura, porque es lo único que os mantiene despiertos fuera de la vorágine que es el día a día del mundo profesional, ¿no? Y es un esfuerzo que es gratis, o sea, se hace como por amor al arte, pero que sin embargo es increíblemente como reconfortante y como recíproco, ¿no? Te devuelve muchas cosas. Este juego, que yo creo que todos habréis jugado, para mí es como, se lo pongo a los clientes cuando vienen, es la primera imagen que les pongo. Estoy empezando a pensar que me tengo que echar una partida con ellos, ¿no? Cada cliente es una persona absolutamente diferente. Nuestro trabajo es adivinar quién es quién, ¿no? Y intentar entender. Yo a los clientes les pido cosas que a algunos les da vergüenza, a otros se parten de risa, ¿no? Les pido datos como qué música escuchan, si leen o no leen, qué cine les gusta ver, cuáles son sus aficiones, si hacen deporte. Todo eso construye de alguna manera esa ultraarquitectura de la que nosotros no vamos a poder, a la que nosotros no vamos a responder, ¿no? Pero a la que sí que podemos aportar como una serie de trajes a medida un poco, ¿no? Y entonces eso lo que genera es como un paisaje de arquitecturas muy dispares todas ellas, que en realidad no tienen un estilo determinado, ¿no? Y que tienen que ver exclusivamente con la personalidad de quien tienes enfrente y a quien le estás haciendo esa casa, ¿no? Y me parece muy importante esto porque creo que es un funcionamiento que tiene que ver con dejar a un lado tus intereses particulares, ¿no? y ponerte al servicio de alguien y ayudarle a entender
y educarle en lo que realmente necesita y no en lo que cree que necesita, ¿no? El primer proyecto, os voy a contar 3 proyectos domésticos. El primer proyecto nace de esta imagen urbana, ¿no? Como de este elemento urbano tan, digamos, como macarra y tan bien diseñado. A mí me gustan mucho las verjas de los locales que se hacían antes, ¿no? Estas verjas. Esto es una tienda que es una de mis tiendas favoritas de Madrid, que es Caramelos Paco, que es una tienda que nadie diseñó y que sin embargo tiene una identidad brutal, ¿no? Y absolutamente contemporánea. Es una tienda de los años 50, la primera tienda de dulces de Madrid. Y tiene esta verja amarilla y este color amarillo o huevo precioso que digamos que es perfectamente reconocible. Todo el mundo sabe que esto es Caramelos Paco, ¿no? Nuestro cliente es un rapero, reggaetonero madrileño que viene al estudio y que nos dice que quiere hacerse una casa de rapero, ¿no? O sea, como quiere hacerse una casa que le represente, ¿no? Quiere hacer una casa en la que poder recibir a todos sus amigos raperos, ¿no? Y en la que poder trabajar en su profesión, que es grabar música, con gente con la que él se codea, como que viven pues en grandes mansiones, ¿no? O sea, él como produce para mucha gente muy importante, pero también como tiene su carrera musical. Y entonces a mí enseguida me apareció como esta imagen de Pacino como de gángster, ¿no? Porque los raperos hoy lo que les mola es ser gángsters, ¿no? Y entonces esta imagen, digamos que recogía muy bien algunas de las cosas que el cliente pedía, ¿no? Como decía, como cosas como quiero un jacuzzi, y quiero techos de espejo y quiero como que sea muy espectacular y muy pomposo, ¿no? Y entonces yo le puse esta foto en la primera presentación, le hizo muchísima gracia y le encantó porque es un gran fan de esta película, de Scarface, ¿no? Nosotros intentamos como traducir todo ese lenguaje un poco como hortera, ruso, que no se me malinterprete, en un lenguaje desconocido por el cliente, o sea, como en un lenguaje que efectivamente recogiese todas esas inquietudes y necesidades del cliente, pero que lo tradujese al lenguaje que nosotros consideramos como estéticamente agradable, ¿no? y que sea capaz de construir un espacio como, que se identifique con el cliente a través de otros códigos, ¿no? Y la casa es un bajo en un barrio de Madrid, en el barrio donde él ha crecido, porque él quería quedarse en el barrio donde ha crecido, ¿no? Y es una casa que está en planta baja, que de alguna manera intentaba como dividir muy claramente los 3 momentos vitales que suceden en el día a día de este personaje, ¿no? Que son como esta vida pública, ¿no? Con este espacio de aquí, con un gran sofá donde sentarse a hacer negocios y digamos, como a charlar y a recibir a sus colegas, una cámara acorazada y secreta donde él pudiese hacer lo que le viniese en gana como buen rapero, ¿no? Y un sótano donde trabajar, ¿no? Que iba a tener las condiciones acústicas perfectas para poder grabar abajo, ¿no? Por el camino nace un bebé y entonces de repente tenemos como que transformar todo el proyecto y hacer una pequeña habitación en este lugar, en esta especie del lumpen, no sé cómo llamarlo, ¿no? Un lugar para un bebé que también me pareció como maravilloso, ¿no? Esta es la planta del sótano, donde es como una especie como de cámara acorazada de hormigón visto, ahora lo veréis en las fotografías, donde él baja y tiene un sitio para grabar y una especie como de caja, de cajón donde poder dormir abajo, etcétera, descansar. Aquí veis como una axonometría del proyecto. Y el elemento protagonista del proyecto es esta verja, ¿no? que digamos que conecta el espacio con ese mundo urbano en el que, digamos, como la música urbana, ¿no? Que es un nombre que se le ha puesto ahora a ese tipo de música, al reggaetón, a todo esto, ¿no? Conecta este imaginario urbano con el espacio interior, ¿no? Y esta verja se mete dentro de la casa, ¿no? Y acaba haciendo como una especie como de biombo, que si fuese de madera de cerezo maravilloso sería como una cosa miesiana, ¿no? Y que sin embargo pues se macarriza esta condición como del espacio, el biombo, y de cómo generar un espacio diáfano, ¿no?
y utiliza a la verja como el elemento que construye la identidad de ese espacio, que además es un elemento que permite como transformar la casa de una manera bastante radical. El cliente, una de las cosas que me dijo también el primer día es, yo he sido joven en ese barrio, necesito rejas, ¿no? Esto decía, ¿no? Como admitiendo admitiendo el delito, ¿no? Y entonces, este elemento que tiene esta vocación espacial, ornamental también, tiene esta condición también como de seguridad en este lugar, ¿no? Donde cuando cierras la reja por dentro, la casa está como perfectamente cerrada, ¿no? Y veis aquí como esta especie como de caleidoscopio, ¿no? Que se convierte como en la puerta a este otro lugar, que es la cámara secreta y privada, ¿no? Que veis aquí, que es un espacio como que se comprime, al que accedes subiendo 2 escalones. Aquí veis la verja del espacio público, ¿no? Y que tiene todo el techo efectivamente reflectante, pero no es un espejo, es un aluminio negro que digamos que genera este lugar un poco oscuro, que juega con el brillo y con el mate, ¿no? Y aquí tenéis ese jacuzzi que él pedía, en lo que se acabó convirtiendo, ¿no? Que es como una bañera empotrada, un poco minimalista, ¿no? Lo que veis aquí al fondo es una mampara, es como una mampara que se desliza, y lo que veis, efectivamente, si alguno os ha salido esta cosa, es un culo, es un booty, como dicen ellos, y es un booty que perrea y que se abre y se cierra para dar paso a la parte más privada de esta estancia, que es el cuarto de baño y el aseo, digamos, ¿no? Por otro lado, aparecen estos agujeros, ¿no? En el proyecto, que son unos agujeros que no tocan la obra existente, ¿no? Y que dan lugar, es este lugar de aquí que veis, es un espacio de transición donde no se tocó absolutamente nada, se hizo esta línea muy limpia, ¿no? Donde dejamos de actuar, y que se ha convertido un poco en esta cosa de la ultraarquitectura, cuando vas a su casa ahora, en una especie de patio de luces de Carabanchel, ¿no? Donde pues él ha colocado unas cuerdas de tender aquí, atornilladas a la barandilla, que van hacia la pared contraria. El segundo día que estaba viviendo ahí, fui a verle y ya estaba absolutamente todo grafiteado. Todos estos grafitis que veis aquí son unos grafitis que han hecho grandes grafiteros de Madrid, o sea, es una especie de pequeña galería de arte urbano. Está todo lleno de zapatillas Jordan colgando por ahí, señales robadas de la calle, en fin. Se ha convertido en otro lugar. Y esto que veis aquí abajo, aquí al lado, es como la cabina que le hicimos para grabar voces, y que nosotros diseñamos expresamente para esto. El acabado exterior era una cosa, un intento de imitación kulgiana de los 90, dejando el pladur visto con las... Y el mismo día que fui a verle, que había visto grafiteada la esta, ya había grafiteado toda la cabina, y me pareció bastante alucinante. Me gustó más todavía cuando me contó la historia de por qué el graffiti que hay ahí, que es como un gato, que es como el primer dibujo animado americano de la historia para adultos, ¿no? El siguiente proyecto que os voy a contar tiene que ver con transitar de un espacio a otro, ¿no? Esta imagen, hay un GIF súper chulo que a mí me encanta, de este episodio de Los Simpson, donde Homer aparece a través de un seto en el jardín de los Flanders, ¿no? Y esta cosa como de un dispositivo que te permite estar como en transición entre dos lugares distintos nos interesaba mucho en este proyecto, ¿no? Esta cosa como casi como de atravesar una nube, ¿no? Y el proyecto pues es un proyecto para una madre y su hijo, ¿no? Que viven juntos y que viven solos, ¿no? Y que tiene que ver con liberar al espacio doméstico contemporáneo de las ataduras digamos de los años de donde venimos, ¿no? Como esta cosa como de pasillo, habitación, pasillo, otra pasillo, aseo minúsculo, infame, ¿no? Y este piso era así, era un piso pequeño,
con aires de grandeza, ¿no? Como tenía como una entrada de servicio, un piso de 90 metros cuadrados con 2 entradas, absolutamente compartimentado con 4 habitaciones, ni más ni menos, un piso de 90 metros cuadrados. Sin embargo, digamos, la carcasa, la cáscara era fantástica, ¿no? Un edificio fantástico en el Retiro, en Madrid. Y decidimos que la estrategia para trabajar en este proyecto iba a ser borrar todos esos espacios que solo son espacios para ir de un lado a otro, ¿no? O sea, como eliminar los espacios de pasillo, ¿no? Y generar un espacio, que es esta pastilla que veis aquí, ¿no? En medio, que fuese un espacio por el que transitar, que pusiese en conexión la vida privada y la vida pública de la clienta, ¿no? Ella decide muy generosamente hacer 2 habitaciones gemelas. Su habitación y la habitación de su hijo, que tiene 8 años, son exactamente iguales de tamaño. Los baños son exactamente iguales, la única diferencia es que su baño tiene bañera. Y bueno, y generamos esta distribución en la que nos veíamos forzados a levantar el suelo para poder mover todas las instalaciones de los baños a la bajante principal, ¿no? Y esto acabó generando pues una situación parecida a la que hemos visto en la casa de antes, ¿no? Donde generas una compresión del espacio, ¿no? Y estás en un espacio como de 3 metros de altura, que es el espacio público de la casa, y cuando entras te recoges y entras al espacio privado, que es como un espacio medio metro más estrecho, ¿no? Atraviesas para ello como los cuartos húmedos, ¿no? Los cuartos de baño, ¿no? Y diseñamos este dispositivo que tenía que ver de una manera iconográfica con una nube, ¿no? Como cuando le contamos a la clienta y le hablamos de una nube, ella, que es una tía increíblemente valiente y generosa, dijo, pues hagamos una nube, ¿no? ¿Por qué no? Y entonces decidimos hacer esta tabiquería curva que de alguna manera permite, digamos, como comprimir un poco más todavía ese espacio y recoger los distintos usos en las curvas que genera la propia nube, ¿no? Y este es el resultado del proyecto, ¿no? El proyecto es en realidad como la imagen del proyecto cuando entras es como esta especie como de nube vaporosa, ¿no? Que tiene como estas compuertas que se abren y que te dan paso al ámbito privado, ¿no? Y que además, digamos, como que incorporan el color de una manera determinante en el propio proyecto. Es un ejercicio que hacemos siempre con nuestros clientes, que es como ellos cuando vienen ya saben lo que hacemos, o sea, que no vienen a que le hagamos una cosa pulidita Stanley Kubrick, ¿no? Pero en el espacio doméstico es bastante delicado este asunto, ¿no? Porque el tema del color es un tema como tan personal que nos parece que es un trabajo que hay que hacer con ellos de la mano, ¿no? Entonces, los colores que veis aquí de cada una de las habitaciones son colores que han decidido los clientes, ¿no? Por un lado Elia, por otro lado Leo, han decidido que su habitación iba a ser verde y entonces en base a eso nosotros les ofrecemos como unos colores que complementan con el verde y ella elige uno de ellos, que es este rosa tan bonito, ¿no? La casa en su parte pública es una casa neutra, ¿no? Es un espacio neutro, blanco, que acoge a todo el mundo, es un espacio, como os decía antes, muy vaporoso y como blando, ¿no? Y tiene esta vocación un poco como de invitar y recoger como a la gente que viene, ¿no? Y sin embargo, el espacio privado es un lugar como increíblemente personal y marcado de una manera como muy potente por el uso del color en todas sus superficies, ¿no? Veis aquí algunas curiosidades, ¿no? Como esta cosa como de subir 2 escalones nos permite generar una bañera empotrada y también nos permite cosas tan guays como hacer un armario horizontal, ¿no? O sea, esta parte que veis aquí de madera son unas puertas que se abren y que aprovechan ese medio metro de altura para tener el espacio de almacenaje que esta casa tan pequeña pues no podría tener en otro sitio, ¿no? Aquí tenéis esos 2 espacios húmedos, ¿no? De casi como una especie de piscinas alargadas, ¿no? Y el tercer proyecto doméstico que os voy a contar es un proyecto un poco más grande que este que habéis visto y que digamos que responde a una petición bastante guay de nuestro cliente, que era mi casa está abierta a todo el mundo, ¿no?
Esto es lo primero que me dijo, ¿no? Como yo le dije, ¿tú cómo vives? Y me dijo, mi casa está abierta a todo el mundo. Me dijo, no es como la de Joaquín Sabina, ¿no? Que tiene llaves medio Madrid, pero casi, ¿no? O sea, como él quería tener una casa en la que poder recibir absolutamente a todo el mundo en el momento que quisiesen, ¿no? Y entonces nosotros lo que le dijimos es que en realidad lo que él quería era un bar, ¿no? O sea, como en realidad tú lo que quieres es tener un bar, ¿no? Y hacíamos este morphing entre estos dos cuadros alucinantes de Hopper, ¿no? Donde se mezcla el espacio privado de la habitación de hotel con esa noche en el Nighthawk, ¿no? Tomando un dry martini con tus colegas, ¿no? Y el proyecto pues hace esta cosa como de tener un espacio público que veis aquí a la derecha del dibujo, ¿no? Que es un espacio que tiene esta programación un poco de bar, efectivamente, ¿no? Con este elemento central que veis aquí gris que os enseñaré ahora, ¿no? Y que es una gran barra que cuelga de la estructura del edificio, ¿no? Y por otro lado, pues este espacio privado donde intentamos mantener, transformar ligeramente y mejorar la estructura que la casa ya tenía, ¿no? Es una casa para Mas Inri en la que él había crecido y es una casa que hereda y en la que había vivido su adolescencia, etcétera, y había vivido con este espacio que veis aquí, que tiene el tamaño de la casa que os acabo de enseñar antes, absolutamente compartimentado. Este espacio de aquí, este cuadrado de 100 metros, este rectángulo de 100 metros cuadrados tenía una cocina, un recibidor, una sala de la tele, un salón comedor y una salita. 5 espacios, ¿no? Y un despacho, ¿no? No, la salita y el despacho eran lo mismo. 5 espacios que nosotros decidimos como abrir completamente después de muchísimas discusiones con el cliente que no era capaz de visualizar, después de llevar tantos años allí viviendo, lo que finalmente hemos acabado construyendo. Y luego aparecía este otro espacio, que es una especie de distribuidor grande donde, pues ahora veréis, se hacen todo tipo de cosas que están entre lo privado y lo público. El elemento principal de la casa es esta barra, como os decía. Hay unos pilares del edificio que atraviesan, digamos, el salón y una bajante de fecales aquí. Me gusta también como hablar de mierda, ¿no? O sea, como, digamos, como que ¿qué haces con eso? ¿No? Es como, ¿qué haces con eso? Cuando no lo puedes cambiar de sitio, ¿qué haces con eso? ¿No? Y entonces decidimos hacer esta gran barra que vuela desde la estructura del edificio y que acaba generando una manera nueva de habitar esta casa, ¿no? Se acaba convirtiendo en un dispositivo que transforma de una manera súper bestia el uso de esta vivienda, ¿no? Ellos comen en esta barra, desayunan, cenan, trabajan, bailan encima de ella. Me han llegado fotos como que me he empezado a preocupar, ¿no? Bueno, se ha convertido en una especie como de catalizador de toda la vida de toda la vida pública del cliente, ¿no? Y al mismo tiempo que estábamos haciendo esta mesa, esta barra, estábamos haciendo esta mesa en un bar de Madrid, ¿no? Esta mesa que llamamos, así haciéndonos los graciosos manchegos, mesón, ¿no? Era la reforma de un mesón madrileño, castellano, y decidimos hacerles un mesón como elemento, ¿no? Y es una pieza de 7 metros que tiene solo estas 4 patitas y 5 milímetros de espesor, de acero, con una gran viga por debajo escondida, y que aquí la tenéis en el taller, ¿no? Y que acaba generando, y que fue un poco el leitmotiv del proyecto de vivienda, otra manera de usar un bar, ¿no? Otra manera de estar en un bar, ¿no? Como una mesa en la que se pueden sentar 30 personas que no se conocen y que gracias a un tío que es José, que es el dueño y sumiller de este sitio de vinos, acaban hablando entre ellos, ¿no? Y se acaban generando como unas dinámicas como insospechadas y muy divertidas, ¿no? Esta es la pieza en el bar, como veis, es como un elemento que ocupa todo el espacio, ¿no? Y al final, pues la barra de Casa Barra ha acabado teniendo ese cometido también, ¿no? Ha acabado absorbiendo maneras de ser usada que nosotros no habíamos imaginado y que desde luego el cliente tampoco, ¿no? El cliente me manda fotos
últimamente muchas menos, ¿no? Pero me mandaba fotos permanentemente de lo que hacía en su casa, ¿no? Los 4 o 5 meses después de terminar el proyecto, ¿no? Me mandaba fotos de las fiestas, me mandaba fotos. Y un día, y esta es como la que más ilusión me hizo, me mandó una foto porque estaba desayunando en el lado de la barra, ¿no? Como al otro lado en esta fotografía, mirando hacia la ventana. Hizo una foto de la ventana, ¿no? Se ve Madrid desde ahí y me dijo, nunca en los 30 años que llevo viviendo aquí había tenido esta vista, ¿no? O sea, como la casa tenía unas vistas alucinantes y él no había desayunado nunca jamás con esas vistas, ¿no? Y esto, pues, dices, jo, tío, un tipo que se ha arriesgado a hacer esto, el día que montamos esto, imaginaos el Jari, el vino, o sea, como no daba crédito a la obra, ¿no? Es una de estas personas que no se imagina el embolado en el que se ha metido, ¿no? Y que después acaba entendiendo también por qué, ¿no? Y cómo ha podido transformar su manera de vivir un proyecto o un elemento casi, ¿no? Aquí veis la bajante. Ya se le ha olvidado que la mierda está pasando por aquí todo el tiempo, ¿no? O sea, es como, digamos, que incorporar la belleza como statement en tu manera de trabajar de una manera casi perversa, acaba generando resultados como que efectivamente también funcionan, ¿no? Por supuesto, no se oye, o sea, hemos tomado todo tipo de medidas para que sea un pilar, ¿no? Aquí veis ese espacio del que os hablaba, es un espacio peludo literalmente, es un espacio de terciopelo azul forrado en el suelo, en las paredes y en el techo, que genera un colchón acústico y de confort suficiente como para que puedas estar haciendo un fiestón aquí y allí en las habitaciones estés como tranquilo, ¿no? Y además genera este espacio de transición que se usa para muchas cosas, ¿no? Hacen yoga aquí, pero también se convierte de repente en un lugar donde estudian, etcétera, ¿no? Y los interiores de las habitaciones, que son una vez más unos interiores de color, en este caso como un poco más discretos, ¿no? Pero en el que cada uno de los habitantes de la casa ha elegido como el color de su habitación y los tonos con los que trabajar. Voy a contar la segunda parte de la conferencia y voy a terminar ahí, porque si no nos vamos a estar aquí hasta mañana. Es que no iba a contar lo de los Sims y en el tren he decidido que os quería contar lo de los Sims y que hacía mucho tiempo que no lo contaba y entonces he preferido como dejar de contaros algunos proyectos para contaros los Sims. Entonces, el circo, que digamos que es como el tercer capítulo, la casa, la tienda y el circo, pues lo dejamos para el año que viene, ¿no? La tienda es otra de las cosas a la que nos dedicamos, a hacer tiendas. La tienda, ya lo dijo mi amado Rem Koolhaas en Harvard, iba a ser el espacio de producción arquitectónica donde mayor margen de especulación iba a haber y se está como consolidando como eso. Seguramente es el único sitio al que las jóvenes generaciones, me incluyo, tenemos acceso y permite como generar una discusión digamos como compleja a nivel espacial, etcétera, ¿no? Luego hay otros afortunados que tienen proyectos muy grandes con los que pueden especular todavía, ¿no? Afortunadamente. La tienda tiene que ver con el decorado, ¿no? Y a mí me gusta mucho enseñar estos planos de Light and Magic, de la empresa de George Lucas, ¿no? que son planos de arquitectura, ¿no? O sea, son los planos con los que se ha construido el halcón milenario, ¿no? Que es una cosa que luego, o esto, ¿no? Detalles constructivos. Es flipante esto, no me digáis que no. Detalles constructivos del halcón milenario, ¿sabes? Como si fuese el Palacio de Congresos de Cartagena, ¿no? O sea, y claro, y te das cuenta de que al final la precisión es importante en absolutamente todos los ámbitos de la disciplina, ¿no? Y en el interiorismo también, ¿no? O sea, casi te diría que más, ¿no? O sea, trabajar con la precisión con la que se trabaja en arquitectura, en el interior de la arquitectura, es absolutamente fundamental. Y eso acaba generando la ilusión, ¿no? Que consigue el mundo del cine, ¿no? O sea, tú ves Star Wars y cuando llevas 20 minutos viendo Star Wars ya no sabes si es mentira o es verdad, ¿no? O sea, ya estás tan metido en la movida
que dices, hostia, el halcón milenario, tío, me quiero subir, ¿no? O sea, como ya te lo crees, ¿no? Y eso es fantástico, ¿no? Os quiero contar mi proyecto favorito de la historia de la arquitectura, el que a mí me hubiese encantado hacer. Palladio, no sé si os suena Palladio. Palladio os lo han debido soltar en una chapa de historia, ¿no? Seguramente. Que luego, cuando pasa el tiempo, dices, hostia, la chapa aquella que me soltaron en historia, qué buena era. ¿Cómo es posible que hubiese estado como mirando el teléfono toda la clase, ¿no? El Teatro Olímpico de Vicenza es un proyecto muy especial por dos razones. Es el último proyecto que construye Andrea Palladio, antes de palmar, pero también es el primer teatro olímpico, no, el primer teatro cubierto de la historia de la arquitectura. Flipa, o sea, imaginaos que encargo, ¿no? Viene un tío y te dice, te quiero encargar un teatro, pero cubierto, ¿no? Y hasta entonces nadie había hecho un teatro cubierto, ¿no? Y dices, jo, tío, vaya pedazo de encargo, ¿no? Entonces Palladio, que era un tío increíble, era un arquitecto flipante, decide hacer un teatro cubierto que pareciese que fuese descubierto, ¿no? O sea, como decide generar la ilusión de seguir al aire libre, ¿no? Esto es 1580, o sea, es como un proyecto hipermoderno, ¿no? Y entonces hace como dos cosas, ¿no? Ya os he hecho un spoiler, a veces lo cuento mejor porque no cuento esto hasta el final. Hace como dos operaciones. Una es construir un cielo, ¿no? Construir un cielo plano, alucinante, tecnológicamente muy avanzado para la época, donde pinta un fresco hiperrealista de un cielo, ¿no? De manera que cuando tú entras aquí en unas condiciones lumínicas suficientemente buenas, levantas la vista y te crees que estás bajo el cielo de Vicenza, ¿no? Y lo otro que hace es que deja la trasera del teatro abierto a la ciudad. Esto es flipante, ¿no? Como, o sea, tú estás viendo una obra y estás viendo la ciudad y las calles de la ciudad, ¿no? Y esto es una cosa como hiperarriesgada, ¿no? Porque un teatro abierto, ¿no? Entonces, cuando te lo miras, ¿no? Y cuando te estudias este proyecto, que es lo que tenéis que hacer con absolutamente todos los proyectos que os generen un poquito de sospecha, ¿no? Digas, ¿esto qué es? Pues cuando te miras los dibujos, que también están pixelados, no sé por qué, y miras el alzado interior de la escena, ves que pasa algo muy raro, que es que tienes un dibujo 2D con trozos de dibujo en 3D. Y dices, pero esto está en perspectiva, esto de aquí y esto también. ¿Y qué está pasando aquí? ¿No? Pasa algo raro. Y entonces cuando te miras la sección transversal del proyecto, dices, ostras, tío, qué cabrón Palladio. O sea, el tipo construye un edificio detrás del edificio para construir la ilusión de que estás viendo Vicenza, ¿no? Y hace este trampantojo tan flipante que es una falsa perspectiva, como veis aquí, los edificios, o sea, si te metes por aquí, pues vas subiendo y aquí no cabes, ¿no? Y dices, joder, tío, qué maravilla, macho. Y cuando dices, pero ¿y esto por qué lo hizo? Y entonces estudias un poquito más, ¿no? Fijaos qué chulo estudiar un poquito más para acabar descubriendo que es que el proyecto del edificio, de detrás del edificio, no es de Palladio, tío. Cuando tú vas allí, nadie te explica esto, ¿no? Y tú vas al teatro y ves aquello y entonces entiendes que hay un proyecto global que ha pensado en todas estas estrategias, ¿no? Pues resulta que Palladio se muere, el pobre hombre, antes de terminar, y Scamozzi, que era su mano derecha, termina el proyecto. Aquí tenéis el proyecto de Palladio, donde no veis por ningún sitio las calles de Vicenza, ¿no? Scamozzi termina el proyecto y tiene la suerte de que le encarguen la escenografía de la primera ópera que inaugura el teatro, que es Edipo Rey. Y entonces esa escenografía son estas calles. Y ahí es donde yo de repente digo, jo, tío, esto, donde he llegado, es que es como donde quería llegar, ¿no? O sea, como qué emocionante es pensar en un edificio de 1580 que se puede visitar hoy, que está impecable, ¿no? En el que la arquitectura, el interior de la arquitectura y la decoración son tres elementos absolutamente indivisibles, ¿no? Y donde la imagen que tenemos construida del proyecto de Palladio no te permite
visualizar una cosa sin la otra, ¿no? Y ese es por eso es mi proyecto favorito, ¿no? Porque es como, a mí me encantaría poder hacer esto algún día, ¿no? O sea, con un proyecto de interiorismo que trabaja sobre un proyecto de, yo qué sé, de Martín o da igual, ¿no? De quién fuese, ¿no? Pero sobre un proyecto bueno de arquitectura, trabajar en el interior de la arquitectura y acabar haciendo un proyecto tan bueno que no entiendes dónde empezó y dónde terminó la propia arquitectura, ¿no? Esta es una axonometría, como tantas que hacemos nosotros, donde se explica muy bien este proyecto, ¿no? Os decía que es un proyecto súper moderno porque esto podría ser una foto del proyecto y son Las Vegas, hace unos años, con una gotera en el falso techo pintado con un cielo hiperrealista. O sea, fijaos, Palladio era un visionario flipante, ¿no? Una retahíla de espacios comerciales, tiendas, lugares de ocio que hemos hecho, todos ellos diferentes, pues nos ha permitido experimentar mucho efectivamente con el color, pero también con la geometría y también desde luego con el sentido del humor. Y os voy a contar de todos estos proyectos, aquí os he enseñado algunos, 2 proyectos, 3, uno de intermedio, que son los proyectos más baratos que hemos hecho. Os quería contar también estos como para que veáis que lo importante en arquitectura no es tener muchísimo dinero, sino tener muchísimos recursos, ¿no? Y recursos, como hablo, como de estudiar, pensar, etcétera. Nuestro cliente de Múnich, que es un cliente con el que llevamos trabajando 10 años, muchas de las tiendas que habéis visto en esta secuencia que os he enseñado son para ellos. Es un cliente que hace zapatillas y que nos ha dado la oportunidad y ha confiado en nosotros para entender una cosa que le explicamos hace muchos años y que luego lo hemos tenido que ir explicando cada vez, para entender que la identidad de una marca no se construye repitiendo un espacio, ¿no? Sino que existe la posibilidad de construir una identidad espacial que refuerza la identidad de la marca sin tener que repetir una fórmula, ¿no? Y no le costó mucho entenderlo, le ha costado muy poquito entender esto, ¿no? Porque ha funcionado. Entonces, nosotros en cada tienda exploramos una serie como de condicionantes que tiene el lugar o que tiene la ciudad donde lo hacemos y trabajamos con un color determinado, ¿no? Y estábamos un poco como viendo cuál era el siguiente paso a esto, ¿no? Y le propusimos hacer una tienda en la que usase todos los colores a la vez, ¿no? Era como, para nosotros, como el reto de este proyecto, como se puede hacer un espacio que tenga la misma identidad de marca con la que estamos trabajando, pero que maneje absolutamente todos los colores del espectro. Yo estaba en ese momento escuchando un disco de Jamie XX que tenía esta portada, ¿no? Y era una cosa como que me tenía como fascinado esta portada porque tiene una cosa como espacial muy potente para mí y la acabamos convirtiendo como en el arranque del proyecto, ¿no? Yo le expliqué al cliente que, bueno, pues como que tenía interés en hacer esto, él por supuesto se negó rotundamente y como en cada una de las reuniones que habíamos tenido para arrancar un proyecto me decía, ¿por qué no hacemos la anterior, ¿no? O sea, él entendía la estrategia, pero siempre le parecía como que la última era la mejor, ¿no? Y bueno, y al final le acabamos convenciendo para hacer esto con muy poco dinero, solo con pintura. Era una operación absolutamente de lifting, ¿no? Donde el color se convertía más que en ningún otro proyecto que hemos hecho en un elemento constructivo, ¿no? Y hicimos esta traslación directa y un poco tonta de qué pasa si en el local nosotros implementamos directamente esa portada del disco de Jamie XX, ¿no? Y este local que tenía este pilar aquí inamovible se convertía como en el elemento este, ¿no? En el que casi que borras con el elemento el espacio, ¿no? Y bueno, nos costó un poquito convencer al cliente, pero como era muy barata, accedió, ¿no? Le pareció como, venga, pues vamos a probar, si no funciona, pues total, la pintamos de un color, ¿no? Y este es el local, ¿no? Aquí tenéis como ese exterior
urbano terrible, ¿no? Y el contraste como con los interiores, ¿no? Y aquí tenéis una fotografía, ¿no? Como que tiene esta condición virtual, un poco render, ¿no? Que acaba generando de alguna manera como el trabajo con estos volúmenes blancos, pero que delata la imagen como esta operación que hicimos, como de no tocar absolutamente nada, aunque fuese infame, ¿no? La instalación de aire acondicionado que tenía la tienda era terrorífica, los focos estaban donde estaban, luego metimos unas luminarias para el producto, pero entonces trabajamos con lo que había, ¿no? Casi como con pasar por encima con esa imagen tan bonita de alguien que está pintando la línea de la carretera y hay un tipo tumbado y pasa por encima y le pinta la barriga, ¿no? Hicimos esta operación, ¿no? Y acabamos descubriendo y comprobando como nuestras sospechas con las que le habíamos convencido al cliente, ¿no? Que es que el color acababa generando una zonificación y unos cambios de atmósfera radicales, ¿no? O sea, tú te movías alrededor del pilar, que era la manera en la que habíamos decidido que se producía la experiencia de compra, ¿no? Y ibas cambiando de tienda, era flipante, ¿no? Y funciona así, es así, no son las fotos, es así, estás aquí y es una tienda como súper femenina, estás aquí, es una tienda súper fría, ¿no? Y esta capacidad del color como para generar estas atmósferas, todas estas atmósferas en el mismo lugar, es bastante potente, ¿no? Y bueno, aquí tenéis algunos detalles, los únicos detalles que hay en esta tienda, ¿no? Que es como trabajar con un pintor increíblemente preciso, que sepa pintar con resina en todas las superficies, porque no solo el suelo tenía que ser de resina, sino que la pared y el techo también, para generar esa imagen de continuidad. Y teníamos al mejor pintor, con lo cual pues no había ningún problema. Y luego hacer estos muebles increíblemente sencillos, lacados en un blanco mate, que generan esta cosa que os decía, como de elementos que borran el espacio, ¿no? El siguiente proyecto en Coruña, esto estaba en Igualada, en Barcelona, cerquita del cementerio de mi amado Miralles, pues por supuesto el cliente dijo, vamos a hacer la de los colores, ¿no? Porque estaba vendiendo como churros y la tienda había salido como en la mitad de las revistas de España, y entonces le dije, pues no, claro que no vamos a hacer ahora esto, ¿no? Y le dije, tengo ganas de probar esto, ¿no? O sea, como, ¿qué pasa cuando no hay color, ¿no? ¿Qué pasa con la ausencia de color? Es una cosa, esto es como un spoiler para nuestros siguientes trabajos, en la que estamos trabajando ahora, ¿no? ¿Qué pasa cuando pasas de haber trabajado con todos los colores a trabajar con ningún color, ¿no? O casi como ver la vida en blanco y negro? Entonces le propusimos hacer esto y hicimos esta tienda que genera este efecto un poco como entras a la tienda y al principio es como un poco un ictus, ¿no? Como, esto no es un render, es una foto de José Evia, y genera una cosa bastante potente y bastante bonita, que es que genera como dos universos, ¿no? Y esto a ellos les permite como ordenar su producto. Pues hay años que tienen como hombre-mujer, hay años que tienen deporte-moda, y entonces son como una especie como de dos tiendas y son como dos portales, ¿no? Como veis aquí, es una especie de instalación que te hace como generar un portal a otro lugar, ¿no? Y nos parecía como muy potente. Aquí veis mirando desde un lado y mirando desde otro, y además aquí más que en ningún proyecto la pintura genera un efecto tridimensional, ¿no? Como parece una pirámide, ¿no? Cuando en realidad es un falso techo carrinclón de pladur. Y voy a terminar con este proyecto, que es un proyecto que además como me hace ilusión contar, porque lo hice con Carton Lab, que son unos buenos amigos de Murcia, y es un proyecto que hicimos en Nueva York, me saldrá en el Soho, ¿no? Unos tipos bastante guays montan una marca de ropa sostenible, súper sostenible, un poco pija. A mí me recordó enseguida cuando la vi a las colecciones de Benetton años 90, vosotros no sabéis ni de lo que os estoy hablando. Esta cosa un poco que ahora ha vuelto, ¿no? Como chandalera, pero de muchos colores, como básicos, chándal de colores, ¿no? Pues ellos hacían esto, pero súper sostenible. No había, o sea, el esfuerzo por
tener una gama de colores alucinante con tintes orgánicos, el algodón orgánico. Claro, lo acababa convirtiendo en una marca un poco casi como de lujo, ¿no? O sea, como el precio de la sostenibilidad, ¿no? Y el local que cogieron fue este local de Missoni, que es una marca de lujo italiana, que tenía esta tienda un poco, como veis, pues un poco Stanley Kubrick, ¿no? Como digo yo. Y este local era un poco puñetero, ¿no? Porque era un local muy estrecho y muy largo, ¿no? Y nosotros lo que le dijimos al cliente, que estaba todo el rato diciendo es que es muy estrecho y muy largo, no sé qué, le dijimos, bueno, pues es que el proyecto va a ser eso, va a ser que tu espacio es un espacio infinito, ¿no? Y vamos a intentar potenciar con una estrategia muy económica esta condición casi como de infinito, ¿no? Y entonces con Carton Lab pues empezamos a trabajar con el uso del cartón como elemento sostenible que de alguna manera se ponía en relación directa con la marca. Me gusta siempre contar la divertida historia de nuestro amigo Frank Gehry, que empezó muy tarde a hacer arquitectura, bueno, empezó muy tarde a hacer su arquitectura y que antes de eso tuvo muchas aventuras, hizo centros comerciales y una de ellas, que es la que más me gusta, es que montó una marca de muebles de cartón, ¿no? Era como contemporáneo a la época en la que Charles y Reims se estaban haciendo de oro vendiendo sillas de plástico, ¿no? De fibra de vidrio. Entonces Gehry montó esta fábrica de muebles de cartón y vendía las sillas que Vitra vende por 900 pavos, 800 pavos ahora a $3,50. Y el tipo empezó a vender sillas como churros. Y un mes después de abrir la empresa, fijaos cómo es Frank Gehry, ¿no? O sea, qué tío más guay. Cerró la empresa porque se estaba haciendo rico. Entonces, él no quería pasar a la historia de la arquitectura como el arquitecto que se hizo rico y montó el emporio vendiendo muebles de cartón, ¿no? Esta cosa así un poco de... Luego, pues el tiempo le ha dado la razón, ¿no? Pero, bueno, me parece muy divertido esta cosa como de menospreciar el cartón, como cuando de repente pues acabamos construyendo esta tienda allí en Nueva York. Hicimos una paleta de colores que tenía mucho que ver con la filosofía de la marca. Hicimos una paleta de colores de la ciudad, ¿no? De qué colores identifican la ciudad de Nueva York, porque en proyecto estaban una tienda en Los Ángeles y otra tienda más grande en Park Avenue, ¿no? Que finalmente no se acabó haciendo ninguna de las dos. Y entonces la estrategia era trabajar con los colores, qué colores hacen la ciudad de Nueva York y cómo traer una tienda desde Murcia, como hacer la tienda en Murcia y traerla, ¿no? Porque a mí me parecía un jari tremendo construir en Nueva York, o sea, como me empezaron a hablar ya de que te tienes que asociar con un arquitecto local, tienes que pagar no sé qué, costaba el proyecto como 4 veces más, o sea, era una barbaridad todos los permisos, o sea, y yo dije, pues esto pues es una tiendita, o sea, por favor. Entonces, con Carton Lab dijimos, bueno, pues la estrategia va a ser, vamos a diseñar un elemento portátil, ¿no? Nosotros en nuestra inconsciencia de la portabilidad de las cosas, ¿no? Y entonces hicimos un biombo, ¿no? A mí me pareció que un elemento que genera un espacio y que a la vez tiene esta condición como de escala que está entre el mueble y la construcción, pues es un biombo, ¿no? Y empezamos a trabajar con esta idea como de biombo, como de algo que puedes plegar y efectivamente llevarte en un barco a Nueva York, ¿no? Construir aquí en Murcia, ¿no? Por supuesto, eso jamás sucedió. No tenía tampoco mucho sentido, era como casi como una idea absolutamente naif, pero que sirvió para construir pues este relato del proyecto que tanto les gustó luego a los clientes y que contaban como parte de la experiencia, ¿no? Y lo que hicimos fue construir este biombo en Miami con unos socios locales que tiene Carton Lab allí y llevarlo desde Miami a Nueva York, que era muchísimo más razonable, y desde luego, por supuesto, llevarlo en trozos, ¿no? O sea, no... O sea, yo ya veía esa imagen épica de Mansilla y Tuñón llevando las letras del Museo de Castellón en camiones, ¿no? Y a mí eso pues la verdad es que me ponía, ¿no? Pero bueno, pues no, claro que no. Ni era sostenible ni era realista, ¿no? Entonces lo que hacemos es desplegar este dispositivo de biombo en todo el espacio de la tienda y hacer esta cosa paladiana de recortar
en perspectiva esos paneles de cartón, ¿no? Y acabar generando un espacio comercial que, digamos, como que el propio dispositivo espacial acaba generando como las familias de ropa y unos pequeños como shopping shops o corners donde que ayudan, digamos, a ordenar la colección, ¿no? De manera que el dispositivo era este y que esta es una maquetita que les hicimos y el resultado es este, ¿no? Es una tienda como que, digamos, que genera una especie de nodo de atracción hasta el fondo, ¿no? Y que acaba generando este espacio vibrante donde vas descubriendo el producto, ¿no? Esto era una cosa también que les gustaba mucho a ellos, que a mí me sorprendió que les pareciese bien, pero que les gustaba mucho, ¿no? Que desde fuera no sabes muy bien de qué es la tienda, ¿no? Porque jamás ves la ropa, ¿no? Solo cuando entras vas descubriendo los colgadores a los lados. Y luego este efecto tan alucinante que tiene la perspectiva, ¿no? de que cuando tú miras hacia el fondo de la tienda claramente ves un ejercicio de perspectiva, cuando miras desde el fondo de la tienda todas las puertas son iguales, ¿no? Esto era muy bonito. Y el color, digamos, que tiene otra gama cromática, ¿no? Aquí veis un zoom un poco de la tecnología con la que estaba construida. Ellos se empeñaron mucho al principio en que fuese de cartón y se viese el cartón, ¿no? Y fue un ejercicio también bastante chulo, pues explicarles que la sostenibilidad no es pornográfica, no tiene por qué ser pornográfica, no tienes por qué enseñar absolutamente todo para entender. Nos gusta más esta cosa erótica, ¿no? Como de, bueno, pues muestro el sistema en estos cantos donde ya ves perfectamente que está construido de cartón, ¿no? Y luego, pues los colgadores son... no hay detalle, como en casi todos nuestros proyectos no hay detalle, ¿no? Es un empotramiento, una barra de madera que cuelga todas las perchas de cartón y que ordena las colecciones. Creo que voy a terminar aquí, llevamos ya suficiente rato, creo. Sí. Voy a terminar con este vídeo, de hecho, me parece como bien. No sé si habéis visto el show de Truman. A mí me parece una de las grandes películas de la historia del cine. Conjuga esta cosa en la que estoy cada vez más... estoy escribiendo sobre esto ahora. Alguien dijo como que las buenas pelis o las obras maestras de verdad de la historia del cine son aquellas que puede ver cualquiera, ¿no? O sea, Regreso al futuro, por ejemplo, ¿no? Es una peli que cinematográficamente es brillante, el guión es espectacular, CMX hace un ejercicio ahí como de construir un imaginario que perdura en el paso del tiempo y es una peli blockbuster, ¿no? O sea, como, ¿no? O Indiana Jones o todas estas pelis que puedo ver con mi hijo y que es gran cine, ¿no? Y creo que el show de Truman es una de esas películas y me parece bastante bonito terminar con esta secuencia. Ahora va a salir un anuncio, es que lo sabía. Guys, bueno, por lo menos es Guys, ¿no? Esta secuencia en la que Truman, si no la habéis visto, bueno, voy a hacer una pausa. Si no la habéis visto, es porque, o sea, esto no es un spoiler, esta peli es como de los años 90. Sé que es el final de la peli, pero bueno, pues no sé, lo siento el que no la haya visto. Para quien no la haya visto, Truman es un tipo que vive en una ciudad ideal. Es maravilloso el ejercicio de urbanismo que se hace en esa película también. Y resulta que se acaba descubriendo al final que viven en un escenario donde todos, es que es guay, la historia es súper guay, todos, absolutamente todos los ciudadanos de esa ciudad actúan para Truman, ¿no? Es un experimento que alguien, un tipo que es como un dios, está como arriba y monta una vida alrededor de Truman, ¿no? Viven en un interior todo el tiempo, es una gran geodésica como la de Fuller. Así cerramos un poco el círculo. Truman, por supuesto, empieza a sospechar, porque tampoco es gilipollas, es un poco gilipollas, pero tampoco del todo, ¿no? Y entonces empieza a sospechar un día, y entonces descubre que ha sido prisionero durante toda su vida, y entonces quiere escapar, no lo consigue, y el tipo todavía no es consciente de dónde está, ¿no? Él sabe como que pasan cosas a su alrededor que no son normales, ¿no? Pero no sabe dónde está, ¿no? Entonces, la única manera
por la que al final consigue salir de la ciudad es robando un barco, monta toda una escena de amor que da millones de visualizaciones en televisión, porque es un programa de televisión, es el Gran Hermano, ¿no? Y entonces utiliza esta estrategia, como en ese momento desaparece, ¿no? Y se monta en un barco y empieza a intentar escapar. El dios este que tiene le hace una tormenta, casi naufraga, en fin, casi se lo carga, ¿no? Hay mucha filosofía detrás de todo esto, ¿no? Pero por fin se da por vencido su dios, ¿no? Y decide como amainar la tormenta. Sale un sol espléndido, aquí veis a Truman. Como, guau, lo he logrado, me voy, ¿no? Y es que esto es flipante, o sea, el tipo empotra. Es que yo cada vez que lo veo me hace gracia, o sea, y la cara que pone, como, o sea, el Jim Carrey aquí está como espectacular. Y el tipo, o sea, claro, el tío tenía sus sospechas de que algo pasaba, pero no se podía imaginar que el cielo bajo el que había vivido toda su vida era un pladur, ¿no? O sea, un pladur toca ahí como... Y me parece como muy bonito esta capacidad, una vez más, de la tecnología y de la precisión para acabar construyendo una ilusión, ¿no? La ilusión de habitar un espacio que tiene que ver con tu vida, con el día a día, con las cosas que haces cada día, ¿no? Bueno, esta imagen épica como de un pladur normal y corriente y un rebosadero. Bueno, aquí viene como la frustración, como de, joder, cómo me la habéis colado. Y el tío dice, pues mira, hay aquí una canaleta abajo. Es brutal. Se recrea un poquito Jim Carrey. Y entonces se pone a caminar por la canaleta, ¿no? Esta especie de rebosadero enorme. Y bueno, encuentra estas escaleras, descubre las escaleras muy bien hechas, ¿no? Como a todos nos gustaría. Y descubre una puerta arriba del todo, oculta, que por fin le hace libre. Y bueno, creo que acabo aquí. Gracias. Bueno, ahora mismo vamos a dar el turno de preguntas. ¿Hay alguna posibilidad de que este trabajo que estáis desarrollando se pueda publicar o se vaya actualizando periódicamente para poder ver este avance? Porque la verdad que las axonometrías son una maravilla. Y luego también quería preguntarte si habéis planteado realizar esta misma actividad con alguno de vuestros proyectos. Porque las fotos que nos estáis enseñando son edificios que están ahora mismo un poquito vacíos, en plan, se ve la pureza, pero también considero que sería a lo mejor una actividad bastante interesante de ver cómo esos edificios van viviendo. Es que seguramente sí. Ha habido como dos intentos ya con dos editoriales muy guays que están interesadas, pero yo tengo un problema con esto, que es como la incontinencia y también como la necesidad como de que esté completo, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre que hemos hecho estos acercamientos, yo me he puesto mucho las pilas, he intentado como, pero siempre acaban apareciendo documentos que no había visto. Y también tengo que decirte que hay una cosa que también me gusta mucho contar, que es que yo no he estado en la Casa IMSS. Y creo que a estas alturas no voy a ir a la Casa IMSS hasta que no termine este trabajo, ¿no? Me parece casi como ya como un statement, ¿no? Como dibujo esta casa sin conocerla, ¿no? Porque me facilitaría mucho ir a la Casa IMSS. Espero que sí, que se convierta en algo. No sé si es un libro, porque los libros, no sé si este formato es el... Pero bueno, en algo se convertirá, espero que no se quede en el cajón del estudio. Y la segunda pregunta es una pregunta muy guay.
porque efectivamente sería muy interesante fotografiar las casas unos años después. Lo primero es que no han pasado todavía unos años. Por ejemplo, mi casa de Barcelona, que no os la he contado, sí la tengo fotografiada vacía y unos años después de estar viviendo yo, y un par de casas más. Hay veces que no se puede hacer eso, porque el cliente no te deja o porque hay otros clientes que estarán encantados. Yo estoy montando la presentación del piso de la Casa Barra con fotos de Juan, de su Instagram y ¿no? Porque me deja, ¿no? Y está tan orgulloso de su casa que le parece hasta guay que ponga en las charlas cuando le explico fotos de ellos viendo el fútbol, o, ¿sabes? Y que creo que efectivamente no tienes que hacer el ejercicio de imaginarlo porque yo te lo cuento, sino que lo ves, ¿no? Pero bueno, tiene que ver un poco con el paso del tiempo, ¿no? Y con conseguir que la casa esté realmente habitada después. Dibujarlas, pues mi casa de Madrid la estamos dibujando. Yo la dibujo cuando compro una silla, la meto en la axonometría, cuando sí lo hacemos eso. Es que es como una especie de vicio que tengo oculto y sano, ¿eh? Bueno, no lo sé. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Os animo a ello. Un alumno aquí, un chaval. Gracias. Yo, más que preguntar, me gustaría primero darte las gracias por la, no sé si llamarlo charla, por esta manera de contar las obras, que más que contar las obras, para mí me ha servido para entender cómo piensas y cómo funcionas, ¿no? El resultado final no deja de ser una herramienta para contarlo, ¿no? Realmente cada una de las obras y todas en su conjunto han sido una auténtica catarata de ideas, de reflexiones, de situaciones de inspiración para todos, ¿no? A mí me gustaría, y en el contexto en el que estamos, que es la escuela, y como profesor de esa escuela también, hacer especial hincapié en dos cosas que me parecen propias de tu manera de hacer y que cultivas con especial intensidad, ¿no? Por un lado está la transversalidad de tu inspiración, ¿no? Más allá de ese conocimiento profundo que tienes, que es tu otra segunda característica, creo, ¿no? Hace unos días, y un poco como la última lección magistral anterior a esta, que he percibido en ese mismo sentido, en una actuación de Chief Adjoa, el antiguo artista denominado Christian Scott, que es un trompetista y compositor maravilloso de Nueva Orleans, él fue presentando a todos los miembros de la banda, ¿no? Que, pues, el bajo, el batería, la guitarra, y de cada uno de ellos daba como un auténtico currículum de su acervo de conocimiento musical, ¿no? Y de uno de ellos decía, es que este guitarrista es que es fantástico, ¿no? Es que puedo decirle que me toque una melodía de los años 20 o 30 y 40, y cuando yo le digo, tócame algo de los 50, y él me dice, ¿pero de qué barrio? ¿No? Y yo encuentro eso en tu trabajo, ¿no? Encuentro ese conocimiento formidable que permite recrear un detalle constructivo de la casa de los Sims, hablar de una película de Tippi Hedren o hablar del show de Truman, ¿no? Y me parece que lo mismo que vivimos, como tú decías, en ese 90% de nuestra vida lo desarrollamos en un interior, pues yo diría que lo mismo que Love is in the air, pues la arquitectura está en el aire, que es un poco lo que tú, o lo que yo entiendo de tu trabajo, ¿no? De cómo encuentras inspiración directa y capacidad de traducir esa inspiración a tu trabajo de una forma absolutamente increíble y absolutamente maravillosa, ¿no? O sea que muchísimas gracias y enhorabuena, eres un ejemplo para tu raza, como diría Woody Allen, ¿no? Y desde luego para todos nosotros. Gracias. Si alguien quiere preguntar algo más, pero voy a enseñaros una cosa
que no me quiero quedar con las ganas. El otro día conocí, es una historieta, como un cotilleo casi. El otro día conocí a Emilio Tuñón. No le conocía personalmente, ¿no? Y coincidí con él en un acto y yo tenía muchas ganas de conocer a Emilio Tuñón. Me hubiese encantado, por supuesto, conocer a Luis y a Emilio, desde que el MUSAC me encargó un proyectito, ¿no? Y quería contároslo porque tiene que ver un poco con esta reflexión que hacíamos antes sobre el decorado y dentro de una gran arquitectura, y que yo he hecho como un comentario como de ya me gustaría hacer algo dentro de un edificio de alguien. Y el MUSAC es, desde luego, estaréis todos de acuerdo en que es uno de los grandes edificios del siglo XX de España, ¿no? y de Europa, ¿no? Es premio Mies, de hecho, me parece, si no recuerdo mal. Nosotros hicimos una expo, que es esta que veis aquí gris detrás, en la Lóndiga, en Bilbao, con Cabello Carceller y con Pol Preciado, que son dos, un artista y un filósofo que admiro profundamente. Y el director del MUSAC vino a ver esa exposición. Esto es lo que me cuentan las malas lenguas, ¿no? Cuando salió de la exposición pidió mi teléfono y me encargó una exposición en el MUSAC. Y a raíz de esa primera exposición que hicimos, que es, no sé si está, que es esta, en una piecita dentro del MUSAC, como un boxing box de una artista que se llama Teresa Burga, que trabaja con la geometría, con el damero y con estos verdes, etc. Pues la exposición funcionó muy bien y me han encargado un aula, ¿no? El aula de formación del MUSAC, que es este espacio de aquí, ¿no? Y el otro día, cuando conocí a Emilio, y le dije, bueno, y le dijeron quién era, Emilio me dijo: tenía tantas ganas de conocerte, tío, como has hecho en ese edificio que es como tan imponente, con un par de huevos has cogido y has hecho un proyecto ahí que borra media sala, aquí lo veis, ¿no? El proyecto es muy sencillo, como borra con azul media sala sin tocarla, porque está como separada para no tocar el hormigón, y no hay ningún elemento que toque realmente el museo, ¿no? Está hecho como con esa delicadeza. La barandilla que veis aquí pues está casi tangente al muro, tangente al suelo, o sea, y esos gestos que nosotros habíamos hecho como de, por un lado, como esta cosa macarra de yo voy a hacer aquí mi movida con los colores y no sé qué, pero a la vez como con la sensibilidad de decir y el respeto, ¿no?, que yo tengo profundo por el trabajo de cualquiera que haya podido hacer un edificio como ese, lo vio enseguida, lo vio como así al toque, ¿no? Y me hizo, es una de los momentos que más ilusión me han hecho de todo el tiempo que llevo haciendo interiores. Y bueno, no sé, solo quería contar esa anécdota, como hicimos este mueble y hicimos ese espacio azul ahí dentro, y que de alguna manera solo se puede hacer un proyecto así, en un edificio así, efectivamente, cuando te conoces el edificio, ¿no? O sea, yo pues lo primero que hice cuando me encargaron el edificio fue buscar en internet el libro del edificio, que es inencontrable, y lo primero que hizo fue comprar el libro que Actar había hecho hace no sé cuántos años del MUSAC, que yo no tenía los croquis de Mansilla de Tuñón, pero no tenía el libro de ese edificio donde se explica la historia de ese edificio, donde puedes entender esa obra y cómo trabajar dentro de ella. Seguramente te da como muchas pistas, ¿no? Nada más, gracias a todos.